Alrededor de 24.000 muertes a causa de leucemia solo en Estados Unidos. España se aproxima a los 500.000 donantes registrados, uno de los objetivos establecidos por el Plan Nacional de la Médula Ósea. La tasa de supervivencia actual de la leucemia linfocítica crónica es del 83%. Entre 4.500 y 5.000 personas son diagnosticadas cada año en España con leucemia. Hemos visto y oído muchas cosas sobre la leucemia, pero ¿realmente sabemos lo que es? La leucemia, esa enfermedad que ha sido objeto de una gran cantidad de investigación médica y a pesar de los avances en su tratamiento, sigue siendo una de las principales causas de muerte por cáncer en todo el mundo. En este documental daremos diferentes puntos de vista, analizando bien de qué se trata y viendo cómo podemos ayudar. Soy Rubén Ledesma, estudiante de quinto de Medicina de la Facultad de Zaragoza y vengo a hablaros de la leucemia. La leucemia es una proliferación anormal de leucocitos de los glóbulos blancos de la sangre que puede afectar tanto a la serie mieloblástica como a la serie linfoblástica. Esta enfermedad se caracteriza sobre todo porque puede afectar tanto a adultos como a niños y de los varios tipos que hay, el más prevalente en niños es la leucemia linfoblástica aguda, cuya máxima incidencia se produce entre los 2 y los 5 años. La etiología de la leucemia en realidad es desconocida, pero sí que hemos encontrado una serie de factores que aumentan la probabilidad de padecerla. Podemos diferenciar, por un lado, los factores genéticos y por otro lado, los factores ambientales. Dentro de los factores genéticos, algunos síndromes como el síndrome de Down o el síndrome de ataxia-telangiectasia aumentan mucho la probabilidad de padecer esta enfermedad y por lo tanto a los individuos que los padecen les debemos hacer controles a lo largo del tiempo para prevenir la aparición de esta enfermedad. En concreto, las causas ambientales suelen ser factores quimioterápicos como tenipósido u otros fármacos en niños que previamente han sido sometidos a tratamientos de otros cánceres. Una de las principales dificultades que puede suponer esta enfermedad es que los síntomas muchas veces son inespecíficos, tales como una simple irritabilidad, cansancio o palidez pueden suponer el síntoma de inicio de esta enfermedad. Sin embargo, sí que es verdad que aparecen también a lo largo de la evolución otros síntomas más específicos como hemorragias o una inmunosupresión. La leucemia es el tipo de cáncer más frecuente en la juventud, pero la mayoría de los niños y adolescentes a quienes se les trata la leucemia se curan de esta enfermedad. Cada año en España se diagnostica la leucemia a un número que oscila entre 4.500 y 5.000 personas. En general, alrededor de 4 de cada 10 casos de leucemia corresponden a adultos. Según la Organización Mundial de la Salud, la leucemia representa alrededor del 2,7% de todos los casos de cáncer en todo el mundo. Me llamo José Clavería, tengo 54 años y cuando tenía 32 en el año 2000 me diagnosticaron leucemia linfoblástica aguda. La leucemia es una enfermedad de la sangre cancerígena donde hay una población de células de los glóbulos blancos, que pueden ser los linfocitos o los mieloblastos, que empiezan a reproducirse de forma anómala y encima son cancerígenos. También habría que decir que la leucemia es una enfermedad de la médula ósea. ¿Y qué es la médula ósea? Pues la médula ósea, que es algo que sí que se comprende bastante bien, es la fábrica de la sangre de nuestro cuerpo. O sea, nuestra sangre, que sí que es un tejido que conocemos todos, se fabrica en otro tejido que se llama médula ósea y que está en el interior de los huesos largos y planos de nuestro cuerpo. Yo me llamo Rosana, soy la esposa de Juan José Clavería. Cuando nos ocurrió esto, pues éramos jóvenes, con una niña de 6 meses y bueno, nos cogió todo fuera de casa. Todo empezó con un sangrado de nariz y el médico de familia nos llama porque había hecho una analítica y de repente le llama a él al móvil y le dice que tiene que bajar corriendo porque tiene que ir al Gregorio Marañón a urgencias.
y vemos que el sangrado, o no es un sangrado, eso es algo más porque ya lo dejan ingresado. Y me dicen que ya no va a salir. Entonces, pues bueno, allí en Madrid nosotros estábamos solos. Entonces, pues la primera noticia que te dan es, no te lo dicen, pero sí que te dicen que qué piensas que puede ser. Con lo cual, cuando ya te dicen eso, pues dices, pues algo bueno no es. Y entonces ya pues era esperar y un poco ponerle nombre a lo que él tenía. Los primeros días pues son un poco caóticos para olvidar un poco. El día a día de la leucemia, sobre todo al principio, es bastante duro, porque tienes que estar aislado, ya que los niveles de defensa del organismo están muy debilitados. Hay unas medidas muy estrictas, por ejemplo, todos los alimentos tienen que estar muy bien cocinados, no debe de haber alimentos crudos, o sea, no puedes comer una ensalada. También una extrema higiene, ducharse inevitablemente todos los días, a pesar de tu debilidad o de que no te apetezca. No puedes cepillarte en los dientes para evitar sangrados que pueda contraer alguna infección. Pero sobre todo el aislamiento es lo que peor se lleva. El aburrimiento de estar 24 horas seguidas entre 4 paredes en una habitación pequeña que pueda tener 8 metros cuadrados o algo así. Y luego, bueno, pues depende del momento en el que te toque, ¿no? Podíamos estar con él todo el día. Lo que pasa que aconsejaban que cuanto menos intercambio de visitas era mucho mejor. De tal manera que nos organizamos y yo estaba durante el día y mi suegra se quedaba durante la noche. De esa manera pues las visitas eran escasas, prácticamente nulas. Si alguien quería venir a verlo pues era desde la ventana. Allí pasábamos muchas horas hablando y divagando y bueno, pues son momentos que luego recuerdas, sí. El tratamiento de la leucemia supone una etapa de gran sufrimiento y gran carga de morbilidad para las familias, ya que se basa en 4 fases con distintos quimioterápicos que vamos a utilizar en el paciente. Estas fases son: la primera, la inducción, donde se van a utilizar una combinación de entre 4 y 5 quimioterápicos durante 4 a 6 semanas. Tras ello está la fase de consolidación, donde se va a utilizar otras 4 semanas diferentes quimioterápicos. A los 3 meses se inicia la fase de reinducción y 3 meses más tarde la fase de mantenimiento. Hay 2 años que llaman de mantenimiento, en los que tampoco hay que bajar la guardia, que principalmente estás en casa, pero también tomando medicación de quimioterapia. Pero lo haces en tu casa, de forma aleatoria, pero te encuentras bastante débil físicamente, no vales nada, aunque tengas 30 años, estás muy debilitado físicamente. Y luego hay 2 años más en que tienes que seguir teniendo revisiones, pruebas médicas para ver cómo está esa médula ósea, si sigue funcionando bien, si se van produciendo correctamente las células afectadas. Y a los 5 años hay una baja moral, o sea, una alta moral que te da el médico, el hematólogo, y te dice, bueno, ha pasado 5 años y yo creo que se te puede considerar curado. El especialista me dijo, ahora mismo tienes las mismas posibilidades de contraer la enfermedad que cualquier otra persona que esté sana. Entonces digamos que a los 5 años se te considera curado, aunque en la edad nunca te la da, porque yo ya, aunque ha pasado pues eso, 18, o sea, 22 años desde que pasó, sigo pasando controles anuales para ver cómo está mi sangre. El trasplante de médula ósea es para algunos de estos pacientes la mejor alternativa terapéutica. Por lo tanto, cabe destacar la importancia que tiene ser donante de médula ósea.
Hola, me llamo Alberto García, tengo 43 años y llevo donando sangre desde los 18 años. Te animan a los compañeros a donar sangre, poco a poco te vas informando y lo conviertes casi en una rutina. Principalmente por ayudar de una forma totalmente altruista, gratuita, que no cuesta absolutamente nada. Y luego empiezan los motivos ya un poco más, a veces, personales. Cuando llevo bastantes años donando ya, empecé a recordar cuando era pequeño, una prima mía tuvo leucemia, murió de leucemia, fue todo muy traumático. Y no mucho tiempo después, pues tendría yo 30 y algo de años, en esa misma familia de mi prima, la sobrina de esa prima mía, que había sido su sobrina, también murió de leucemia. Entonces es un refuerzo más para no dejar de donar sangre. También te haces delante de médula, te enteras de cosas como que a partir de los 40 años ya no puedes hacerte donante. Dices, ¿por qué? Si yo creo que vale igual, pero todos los motivos son buenos para donar. No cuesta nada y siempre te sientes bien. No sabes a quién va esa sangre, lo haces porque haces un bien a alguien y no piensas mucho más. En caso de duda, si alguien no sabe si donar o no donar, pues a ver, cada uno tiene sus motivos. Siempre están los motivos médicos. Algunos que piensan, es que mi sangre a lo mejor no se daría cualquiera, vendo a saber a quién va. Pero siempre hay que pensar en el bien, en hacer bien a los demás, en que puede ser cualquier persona conocida la que lo necesite. ¿Por qué no va a ser alguien de tu entorno el afectado? Puede que haya alguno que diga que no, porque piense que hay gente suficiente para hacerlo. Además, no es algo que no puede fabricarse, se necesita continuamente, no se almacena eternamente, no porque haya una catástrofe tú vayamos en ese momento a donar, no tiene que ser para siempre, no, tiene que ser continuo, constante y no cuesta nada. Se hacen muchas otras cosas en esta vida que cuesta mucho más y no tiene mucho sentido más que esto. Esto es muy importante, salvar las vidas. Soy Carmen Garcés, la directora gerente del Banco de Sangre y Tejidos de Aragón. La donación es fundamental en los pacientes que están afectados de leucemia, porque dentro de todos los tratamientos que puede necesitar en su proceso, siempre va a necesitar transfusiones de sangre, en concreto transfusiones de uno de los componentes de la sangre, como son las plaquetas. En este Banco de Sangre y Tejidos de Aragón es donde se recogen todas las donaciones diariamente de todos los donantes de Aragón y donde se sigue todo el proceso hasta poder hacer posible el transfundir el componente que se necesita en cada momento. Dentro del banco de sangre tenemos un laboratorio donde se fracciona la sangre de la donación en sus componentes, como son los hematíes, las plaquetas y el plasma. En el caso de los enfermos afectados de leucemia, pueden necesitar transfusión de hematíes, pero sobre todo lo que necesitan es la transfusión de plaquetas. Es un componente específico de la sangre que ayuda a frenar el sangrado y que siempre están con cifras muy bajas que necesitamos remontar con la transfusión. La unidad de la transfusión de sangre puede ser que provenga de la donación de sangre total, donde uno de sus componentes es las plaquetas, y también puede provenir de la donación que se hace en una máquina dentro de la sede del banco de sangre que se llama donación por aféresis. En este caso, una donación de un donante que dona plaquetas es suficiente para hacer una unidad de transfusión para un enfermo. Es muy importante la donación de manera habitual
durante todo el año porque este componente tiene una vida corta media. La vida real de las plaquetas es de 5 días y con un tratamiento que se hace conseguimos que sea de 7 días. La donación se basa en el altruismo. En este caso es lo que tenemos que agradecer pues, a todos nuestros donantes que de manera habitual hayan sabido hacer un hábito, la donación de sangre, y periódicamente se presenten y vengan a hacer sus donaciones tanto en la sede del Banco de Sangre como en cualquier municipio o empresa del territorio. Los requisitos para ser donante son mínimos, hay que cumplir estando en la edad de entre los 18 y 65 años y el peso debe ser superior a 50 kilos. El resto de requisitos pues los resumimos diciendo que bueno, pues cualquiera que esté sano en esa edad y con ese peso pues puede acercarse a hacer la donación. Siempre se hace una encuesta para asegurarse que no hay ninguna circunstancia puntual que aconseje que demore la donación, como puede ser alguna intervención reciente o alguna serie de circunstancias. Y una vez que se contesta la encuesta, pues se pasa un control médico y se puede hacer la donación. La donación de sangre total dura poquito, son unos 10 o 12 minutos su duración. Y bueno, pues algunos consejos, pues como no hacer un ejercicio muy físico, muy violento el día anterior, el día siguiente, pero la manera de recuperarse es sencilla, un poco más de líquidos a beber y no hace falta prácticamente nada más. Los donantes que hacen donación por aféresis pueden hacerlo con más frecuencia, pueden donar incluso una vez al mes, en el caso de plaquetas, y cuando son de sangre total pues tienen que pasar mínimo 2 meses. Los hombres pueden donar 4 veces al año y las mujeres 3 veces. La franja de pacientes jóvenes en los últimos años se está incrementando. Es una cifra y un dato que valoramos mucho desde el Banco de Sangre y Tejidos porque los pacientes jóvenes pues tienen mucho recorrido para hacer donaciones y bueno, pues intentamos que desde la primera donación lo vayan haciendo como un hábito en su día a día y se vayan acercando cuando ha pasado el tiempo suficiente a hacer la donación. Hay que informar, porque si se tiene información, pues se sabe lo importante que es la donación de sangre, lo imprescindible para muchas enfermedades o un accidente que podemos tener cualquiera en cualquier momento. Sabemos que con una donación de sangre se puede salvar 3 vidas porque cada uno de los componentes de la sangre puede ser necesario para un paciente distinto. O sea, la trascendencia de hacer una donación es impresionante. En el año 2022, en la Comunidad de Aragón se han realizado 42.000 donaciones. Es una cifra que es suficiente para las necesidades, pero cuando miramos el índice de donación, que se mira por 1.000 habitantes, en cada comunidad tenemos un poco el ranking, ¿no? de cómo está el índice de donación. En Aragón estamos en la franja media de esta lista, tenemos bastante camino de mejora, sí que se está mejorando con los años, pero claro, tiene que haber imprescindiblemente un relevo generacional, porque los donantes a partir de los 65 años dejan de donar y siempre es necesario que entren donantes nuevos. La franja que mejor valorada está en estos últimos años es la de los donantes jóvenes de 18 a 25 años, que se está incrementando y ahora está ya por encima del 10% de todos los donantes. En el caso de la donación de médula, que se puede hacer en cualquier momento de una donación de sangre, la limitación por edad sabemos que es hasta los 40 años, pero todos los donantes con menos de 40 años que quieran hacer donación de médula, la inscripción como posible donante de médula se hace simplemente con una muestra más de tubo de sangre, y podemos decir que en nuestra comunidad en el año 2022 han sido 383 nuevos donantes de médula que se han incrementado a la base de datos nacional, que es desde donde se maneja. Yo después de estar enfermo, pues dije, hombre, yo me gustaría ayudar, o decir, bueno, no sé, ayudar. Y lo primero que se me ocurrió, pues económicamente, pues hacerme socio de la Fundación Josep Carreras. Bueno, pues al cabo de los años organizaron un evento en cada ciudad. Y aquí en Zaragoza, pues yo me apunté. Y nos conocimos 4 personas que habíamos padecido leucemia. Una de ellas dijo, oye, ¿os habéis dado cuenta que no hay nadie que habla sobre
la promoción de la donación de médula ósea para conseguir más donantes y tal. Pues sí. Total que de ahí pues surgió una incipiente amistad y a cabo de un tiempo pues decidimos crear entre 3 de esas 4 personas que nos conocimos ese día una asociación aquí en Zaragoza para ayudar a los pacientes de enfermedades hematológicas, leucemias principalmente, pero también hay linfomas, hay mielomas. Y poco a poco, pues bueno, estuvimos unos años solo buscando donantes, pero fuimos conociendo más pacientes. Y ahora, por ejemplo, pues bueno, lo que hacemos es estar una vez a la semana en el Hospital Miguel Servet, en la planta de hematología, atendiendo a pacientes y familiares que quieran hablar con nosotros. Hemos podido crear el puesto de una trabajadora social, chica profesional que trabaja con nosotros y que resuelve dudas en cuanto a incapacidades, en cuanto a subvenciones, ayudas, pérdidas laborales, bueno, de vivienda, múltiples problemas. Y también hemos contratado a una psicóloga. Esa psicóloga, pues a las personas que cuando les diagnostican esto, pues se pueden ver bloqueadas o no asimilarlo o no aceptarlo, pues que tengan consultas gratuitas e inmediatas. Y luego también para sobrellevar mejor estos 5 años o más de enfermedad, pues lo que hacemos es una serie de talleres. Talleres nosotros le llamamos para aumentar el bienestar de las personas. Entonces, por ejemplo, ahora estamos teniendo un taller de pilates adaptado, tenemos un taller de café tertulia. La semana que viene empieza un taller de estimulación cognitiva para mejorar la concentración. Todos los servicios son gratuitos para los socios. Los socios pagan lo que quieren. Es una cuota libre. Al final es un punto de encuentro. Un punto de encuentro para los pacientes de leucemia o de linfoma o de mieloma, donde nos podamos ayudar. Yo a una persona recién diagnosticada de leucemia, lo primero que le diría es que no se tiene por qué fijar o acordar de un familiar o de un famoso que ha tenido esta enfermedad y ha fallecido o no, porque cada cuerpo es distinto y nadie sabe lo que puede ocurrir. Y luego decir que es una enfermedad larga, muy larga, en la que es muy importante el estado de ánimo. Hay que mantener un buen estado de ánimo, positivo, con energía, con fuerza, con familia, amigos, dejar a un lado todos los problemas, centrarte solo en tu enfermedad y arreglar con ella. Ya está, yo a eso le diría, y que, por ejemplo, que a mí me tendría para cualquier conversación que quisiera. Bah. Duro. Pues que tiene que tener mucha fuerza y no tirar la toalla. Y estar ahí y pelear hasta el final. Hay que pelear hasta el final.